Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Tardes, arranca un nuevo Fuera de Contexto, una nueva oportunidad para la charla, para la conversación en este sábado, en esta tarde de sábado aquí en el Destape Radio. Soy Emanuel Rodríguez, les saludo desde Córdoba y desde Berazategui se suma como cada sábado a esta transmisión el amigo Luis Sarranz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes para todos y para todas. El gusto de volver a saludarles y de comenzar este nuevo Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio, con la posibilidad, como cada sábado, de dedicarnos las próximas 2 horas a la conversación, a la charla y a la entrevista, en este caso a partir de un referente de la cultura popular. Es muy probable que hoy sea el último día que te lo pueda decir, así que no voy a dejar pasar la oportunidad. Talleres va puntero y River segundo. Te quería decir eso nomás, Luis, antes de seguir con el programa. No sé si en otro momento de la historia esto se va a repetir. Ojalá que sí, ojalá que siga así por muchos fines de semana más, pero hoy no puedo dejar pasar este momento. Talleres de Córdoba puntero, River Plate segundo. Solo una mención. Este programa no tiene nada que ver con el deporte, pero tenía que mencionártelo. Y esto sigue así, no sé si vamos a poder seguir haciendo las entrevistas en tándem. Buscaremos alguna forma más impersonal. Bueno, quiero decir que cumplí con la promesa que hice el sábado pasado, de que dije que te extrañaba tanto que iba a viajar a Córdoba. Viajé a Córdoba. Quiero decirle a todo el mundo que no entiendo cómo perdimos en Córdoba, que es la provincia más peronista por escándalo, porque vas por la calle y empieza, Peroncho, ¿cómo perdimos? Peroncho, otra vez perdimos, Peroncho, ¿cómo andas? O sea, cada paso que das, la gente saluda entre peronistas. No sucede eso acá en Buenos Aires, no sucede ni en la tercera sección, que es nuestro bastión. Pero bueno, mi referencia, quizás un tanto subjetiva y particular sobre la ciudad de Córdoba, es que está muy peronizada. Sí, pagué un par de extras, así voy construyendo una imagen. Así se construye la imagen, ¿no? Entonces, recordar a un dirigente, bueno, dejémoslo ahí, que en una entrevista hizo un método parecido. Pero bueno, lo cierto es que vimos el partido juntos. Sí, el partido anterior. El partido en el que Talleres se convierte en único puntero, porque luego el lunes Lanús perdería con Newell's. Exactamente, bueno. Así que ahí estamos muy expectantes con el deporte, pero en este caso, en el día de hoy, no vamos a conversar ni hablar de deporte, sino que vamos a hablar de música. Llega el primer músico a Fuera de Contexto. La verdad que sí, 42 programas y es el primer músico. Me sorprendió mucho cuando me lo dijiste antes de comenzar el programa, este dato, que no habíamos conversado con protagonistas de la escena musical argentina. Bueno, es una hermosa manera de inaugurar ese género de entrevista musical aquí en Fuera de Contexto, con un militante, con un pibe que no falta donde lo invitan, porque si hay una causa popular de por medio, hace todo lo posible para estar. Llega a Fuera de Contexto el amigo Daniel De Vita, o también conocido como Doble D, rapero, músico, escritor. Bueno, ha compartido escenario con figuras como Roger Waters, Silvio Rodríguez, Persuit, Teresa Parodi, un amigo además de la casa, y como bien vos decís, un tipo que está en todas, y que por eso también teníamos muchas ganas de conversar con él.
Así es, musicalizó C5N durante todo un año, así que su música ha sonado en nuestros livings, incluso sin que sepamos que estaba sonando, ¿no? Totalmente. Bueno, como cada sábado, recuerdan que nos acompañamos a través del hashtag Fuera de Contexto para ir compartiendo allí las impresiones que van generando los comentarios, las respuestas de Daniel y por supuesto también siempre existe la posibilidad de revivir la entrevista a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify. Una entrevista que viene muy bien para los tiempos que corren, porque ustedes saben que ante estos escenarios un tanto preocupantes que se desplegaron post elecciones y post derrota, hay herramientas de militancia que resurgen con una cierta potencia y la cultura es una de ellas, ¿no? Me parece que se revaloriza absolutamente tras escenarios tan críticos estas otras herramientas por donde determinados mensajes pueden circular con mayor contundencia. Y la verdad que este tipo yo lo he visto no ponerse campañas al hombro, ponerse causas populares al hombro y subirse a escenarios en tiempos electorales, en tiempos sin elecciones, en tiempos de victoria, en tiempos de derrota. Ha estado en todas, así que me parecía muy interesante compartir con él en una semana como esta, tan atravesada de distintos dimes y diretes políticos, pero también marcada por una necesidad. Se viene una elección muy pronto, hay que sacar todas las herramientas posibles para achicar distancias, y la cultura, la música y en este caso las canciones de Dani De Vita son para meterlas en esos autos con altoparlantes, ¿no? Para ponerlas ahí y que suenen, porque son la bajada de línea para momentos como este. Y él parece que también lo entendió así, por eso está lanzando nuevo disco. Justamente ayer salió a la venta su último trabajo, Patria Grande. Vamos a conversar también sobre eso. Si te parece, ya nos podemos ir metiendo en el universo de Dani De Vita. Le demos la bienvenida entonces. Estamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Vamos a charlar con Daniel De Vita. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Muy bien, amigos y amigas, llega el momento prometido aquí en Fuera de Contexto en esta tarde de sábado en el Destape Radio. Acaba de publicar su nuevo disco, está con nosotros. Vamos a hablar de su nuevo disco, vamos a hablar de sus 30 años, está inaugurando su tercera década. Un artista muy comprometido, un tipo que hemos conocido en manifestaciones, en marchas, en la calle. Un tipo que no falta donde lo convocan para defender una causa popular y que además con la pandemia es como que agregó una nueva capa, ¿no? Es como le agregó una capa que tiene que ver con la comunicación popular latinoamericana. Se ha vuelto un referente en la región, en todo el continente, para hablar de las causas populares. Lo siguen millones de compatriotas de la Patria Grande que seguramente también estarán acompañando esta entrevista. Es un gustazo, un honor volver a conversar contigo, querido amigo Daniel De Vita. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué presentación, querido Manuel. Un abrazo grande. No, por favor. Estamos con Luis Sarranz, que también hemos compartido recitales tuyos, escuchándote en la plaza, bancando a las madres siempre, bancando a las causas populares. Sos de los que de asistencia perfecta, ¿no? Bueno, Luis es un compañero que además de quererlo mucho, cada vez que tengo el gusto de hablar con él me trae buenos recuerdos porque, bueno, siempre estuvo ahí cuando cumplimos esos sueños de tener a esas mujeres que parieron nuestra democracia, que parieron una patria donde podemos soñar con la justicia social y trabajar para que eso ocurra, así que un placer hablar con los dos. Un gustazo que puedas estar aquí en el programa y que podamos tener este rato para poder conversar y reflexionar sobre diversos temas. La idea, Dani, porque si bien hemos compartido escenarios, no compartimos generación. Nosotros dos somos un toque más grandes que vos, sos como un joven, así que vamos a empezar con preguntas de grandes, de tipos grandes que hablan con un tipo joven. ¿Qué es el rap?
No, bueno, no, vamos con otra pregunta. Pero sí, sí, claramente sos muy joven, tenés un recorrido vastísimo. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿A qué edad, en qué circunstancias comenzaste con el rap, con el hip hop y decidiste, bueno, hacer de eso tu vocación, tu modo de vida? No, está fantástico. Yo pensé que me ibas a empezar a mostrar objetos y pedir rimas y me estaba yendo ya. Me ha pasado. Claro, no, por favor. No, mirá, arranqué. Yo te voy a contar. Yo tenía 11, 12 años y en la escuela yo tenía un compañero de colegio que le gustaba mucho el rap en inglés y a mí no me gustaba, pero ni un poco, ¿viste? Era esa época de los autos último modelo, con las chicas, el negro musculoso. Una estética que muy poco tenía que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. A mí me gustaba el rock nacional, ya escribía letras, si se puede decir que eran letras, y siempre me vi haciendo algo con la música, pero nada que ver con el estilo que terminé haciendo. Lo que me pasó es que Matías, este amigo, de casualidad, entre todo su menú de música en inglés, encontró un disco de rap en español. Y como éramos muy amigos, yo escuchaba, o sea, me toleraba escuchar la música que le gustaba a él. Y cuando lo escuché en castellano fue como, ojo, ¿qué es esto? Y de golpe encontrar esa manera de en 3, 4 minutos tener un texto larguísimo y expresarse con esto que tiene mucho que ver. Y te lo voy a linkear con el arte que haces vos. Vos en tus espectáculos, que es lo que más me gusta de tu laburo, es que podés decir una barrabasada absolutamente irreverente y después tirar una reflexión muy profunda. Yo he visto gente en tus espectáculos que se ríe naturalmente, que es el objetivo, me imagino, pero que también se emociona, que también se le cae un lagrimón. Y el rap tiene mucho de eso. El rap tiene mucho de eso, de irse de la poesía y de cuestiones más elaboradas, de un verso donde vos decís, che, mirá qué interesante esta metáfora, y después habla de tu mamá, de tu tía, de tu prima y todo eso. Claro. Y nada, me encantó. Y cuando empecé a revisar esos cuadernos que tenía llenos de cosas que escribía, que no le encontraba ni formato, ni sentido, yo no sabía ni tocar la guitarra, ni cantar, ni nada, y fue como dije, che, esto está genial y es lo que vengo haciendo antes de saber que existía. Y bueno, de ese momento hasta la actualidad no pude parar. Wow, qué fuerte, qué interesante este recorrido. Te imagino con esos 11, 12 años descubriendo un mundo nuevo y a partir de ahí la posibilidad de combinar arte con compromiso social, ¿no? ¿Qué te permite en ese sentido el lenguaje del rap y del hip hop para unir el arte con el compromiso social? Bueno, mira, eso es una de las características que tiene que ver con lo que me gustó de entrada, donde había mucho de crítica social que ahora quizás lo escucho y me parece más elemental, pero vos tenés 11, 12 años y de repente escuchás a un artista, incluso, no sé, criticando su propio sello discográfico, que vos decís, ¿qué es esto? Más en esa época que veníamos, qué sé yo, de los Backstreet Boys, por darse una idea, y vos tenías raperos que en esos mismos sellos decían, qué sé yo, me cago en el CEO de esta compañía. Eran cosas que a mí me seducían muchísimo, y cuando descubro fundamentalmente el rap argentino, nosotros veníamos de la crisis del 2001, e incluso había mucho en esa época que lamentablemente es algo que se fue perdiendo, muchas letras que se iban desde el contexto argentino, del endeudamiento, el Fondo Monetario, el hambre, la pobreza, hasta la caída de las Torres Gemelas y la guerra, la guerra y la avanzada de los Estados Unidos en Medio Oriente, y todo eso estaba bárbaro. Hace poquito me puse a desempolvar discos viejos que conservo, sobre todo de rap argentino, que cuando era chico juntaba monedita por monedita y me iba a comprar los discos de rap argentino, y había una canción donde se hablaba del transporte y lo mal que se viajaba, eso de ir todos hacinados en un furgón, de las jubilaciones de miseria, de cuántos viejos habían quedado excluidos del sistema previsional, y un montón de cuestiones y de reclamos puntuales, que es un poco lo que yo abrazo y lo que yo empiezo a intentar hacer, que existe a nivel mundial una camada de rap de ese estilo, que se conoce como rap conciencia, que es básicamente crítica social, pero lo que
falta y lo que prácticamente hay muy, muy poquito es un rap que a la crítica social le suma un aspecto propositivo, de decir, este es el sistema de mierda que criticamos y esta es nuestra idea superadora. Bueno, eso prácticamente no existía. Y nosotros en Argentina empezamos a vivir un proceso absolutamente particular, singular, fuera de todo lo que habíamos conocido. Yo fui creciendo básicamente con los gobiernos de Néstor y Cristina, y de pronto para mí fue muy fácil darme cuenta de cosas que quizás para mis colegas más grandes, después de tanto descreimiento, de tanta antipolítica, después de haber visto al partido que tenía que generar y garantizar la soberanía, la independencia y la justicia social, hacer todo lo contrario, yo creo que no lo pudieron ver, y uno que quizás estaba un poquito más salvado de tanta apatía, uno podía escuchar esa canción, que es lo que te digo que hice hace un par de días, de decir, claro, mirá, vos en el año 2004, vos decías, este país tiene un montón de abuelos en la miseria, pero 10 años después vos tenías el sistema previsional, uno de los más inclusivos del mundo, con casi el 98% de inclusión. Vos podías ver cómo se viajaba en condiciones deplorables, y 12 años después tenías una flota de trenes donde si la puerta no cerraba, el tren no salía. Digo, cuestiones muy sencillas y puntuales y palpables, donde empezamos a darnos cuenta de cómo se le empezaba a dar respuesta a un montón de esos reclamos y decir, bueno, si uno puede combinar toda esta crítica social y ponerla en favor y que se estructure y que se complemente con proyectos colectivos donde uno siendo rapero y otro haciendo humor y otro desde los derechos humanos y otro desde infinidad de disciplinas, bueno, una canción no va a cambiar el mundo, seguramente que un monólogo humorístico tampoco, pero sí son cosas que se pueden insertar en proyectos colectivos donde muchas personas haciendo muchas cositas en simultáneo hagamos una verdadera transformación, un verdadero cambio, y eso fue lo que fuimos descubriendo. A ver, yo hoy quizás te lo puedo contar de esta manera, no lo tenía claro cuando empezó, fue un proceso que se fue dando pasito a pasito. Quiero robarte el concepto de rap propositivo porque lo siento absolutamente aplicable a lo que yo hago y como una explicación también de que yo antes lo ubicaba como humoristas que hacíamos explícita nuestra posición ideológica, nuestra plataforma ideológica, ¿no? Humoristas partidarios, por decirlo de algún modo. Pero me resulta mucho más estimulante intelectualmente este concepto de un material propositivo. Y en ese punto quería preguntarte cómo incorporaste a tu tradición, a tu formación de rapero, a tu formación musical, a tu escucha, esto de el dato político como material, porque acabas de tirarlo, ¿no? Esto de 98% de inclusión en el sistema previsional, o los datos en relación al sistema de transporte argentino. Vos haces muchas canciones con datos de lo que significa la transformación real de la sociedad en Argentina y en América Latina. A ver, está buena la pregunta. A ver, yo creo que surge de una profunda autocrítica que hice en determinado momento, y a ver, para que quede claro, y lo he conversado con colegas artistas y creo que a varios nos pasó lo mismo y más o menos en las mismas etapas. El rap, al tener este condimento, esta consigna, esta voluntad de contar el padecer de las clases populares, básicamente, siempre gira en torno a lo negativo, a lo que está mal, a lo que falta, a lo que hay que cambiar. Por eso tiene un caudal muy importante a la hora de proponer cambios y de concientizar a pibitos, como me pasó a mí cuando tenía 11, 12 años. Ahora, yo creo que el problema fue, y estoy haciendo memoria de las canciones que escribí en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y claramente el contenido mayoritario de mis canciones y de la mayoría de las canciones que surgían eran todavía criticando un montón de cuestiones que faltaban y que no se resolvieron. Pero había que ser muy valiente para animarse en el medio de esas canciones a contar lo que sí se había hecho. Porque, digamos que en el ambiente queda mal esta palabra que vos planteabas de lo partidario, que en su momento fue absolutamente demonizado, y salir a plantear estas ideas te dejaba básicamente como un idiota, como un traidor o como vaya a saber qué. Y yo me acuerdo de esa dicotomía de, por ejemplo, yo iba a tocar a un festival
y subía una foto en un mural de Néstor. O sea, yo no tenía ninguna vergüenza ni ningún tipo de complejo de mostrarme en público de cuáles eran mis ideas y qué era lo que yo bancaba. Pero eso, volcarlo en la letra de una canción, era básicamente una herejía. Y de pronto, ese proyecto que nos parecía que iba a durar 200 años, de que la patria ya estaba liberada, de que era imposible que la Runfla vuelva a hacer lo que hizo, de repente vino y en 4 añitos nos dejó culo al norte. Y fue cuando nos dimos cuenta de que Mauricio Macri no era el calabrés medio tontuelo que iba a estar siempre en la capital, sino que podía quedarse con el país, fue decir, che, perdimos mucho tiempo. Y ahí fue empezar a volcar esto que te digo en las letras de la canción. Es tarde, porque fue cerquita de la derrota. Y bueno, ya después, en pleno macrismo, fue tratar de recuperar todo ese tiempo perdido. Y después, haciendo quizás una retrospectiva y conversando con colegas, que pasaba exactamente lo mismo, y no con raperos, en el rock, en la cultura popular, de decir, incluso teniendo quizás, o no teniendo problema en contar qué es lo que vos pensás públicamente, eso de pervertir tu arte, que es sacrosanto y sagrado y que está en una etapa superadora, y cómo lo vas a contaminar con la política. Me he visto dando una charla en la Universidad de La Plata, donde la mitad de los asistentes me terminaron cagando a puteadas, porque medio que se ofendieron, porque yo, esto que te estoy contando y que les estoy contando, se los conté, y como que se lo tomaron como que yo estaba despreciando a la gente que hacía arte abstracto y no. Es un tema, vos sos artista y sabés todos esos tabús donde supuestamente somos superiores al resto de los mortales y no podemos pervertirnos. ¿Te habrá pasado? Sí. Pero yo siempre elegí el camino de la perversión. Está muy bien. Y ahora, bueno, todo aprendizaje, ¿no? Lo que decías, Dani, respecto también de cómo nos interpelan los momentos políticos, las coyunturas. Y en ese sentido, también quisiera preguntarte respecto de tus maestros, de tus referencias. ¿Quiénes componen ese universo de referencias en el mundo del rap y del hip hop? Bueno, Luis, a ver, esta lista va a ser un desastre. Yo, la verdad que tuve la suerte súper bizarra de vivir muchas vidas y tener muchos mundos a la mano, porque, qué sé yo, tuve amigos absolutamente diferentes entre sí, de distintas edades, que venían desde lugares diferentes. Gustavo Arroyo, que es mi productor y guitarrista desde que era un nene prácticamente. Con él vivimos muchas experiencias y era compartir un poquito de lo que le gustaba a él, de la vida de él. Él es un guitarrista de heavy metal. Y este amigo que es el que me mete en el rap, Matías, en el colegio. Y después, qué sé yo, conocer música religiosa hasta el heavy nacional, que fue importantísimo. Entonces, si te tuviera que empezar a mencionar influencias y maestros, en el rap, seguramente el rap de España, Chojín, Nach, Tote King, que son así como los primeros que me pegaron fuerte de que mirá cómo se puede hablar de los problemas de la gente en una canción. Y después, qué sé yo, lástima la etapa que está pasando Ricardo Iorio, que ahora es terraplanista y además de un montón de otras cosas, pero en su momento para mí es el mejor letrista de la República Argentina. No he escuchado nada que me haya gustado más que esas canciones en su buena época. Cuando, bueno, todavía no creía que la Tierra era plana y demás. Yo me acuerdo de llorar noches enteras escuchando Cebos, que es como el himno al más fortero de las baladas metaleras argentinas, y de cómo tratar de absorber esa esencia y pasarlo a lo que hago yo, que musicalmente y estéticamente está muy lejos. Después, algunas cosas de José Larralde, me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho el tango, pero siempre, a ver, ¿viste esa frase que dice que el que mucho abarca poco aprieta? Y la verdad es que tengo la suerte de poder disfrutar muchas cosas diferentes y conocer un poquito de cada una cosa y ser tremendo bruto en todo, porque nunca le dediqué demasiado a algo en particular, ¿no? Y de ese universo formativo, ¿qué canción podrías elegir para que nos vayamos a la primera tanda en esta entrevista, en esta conversación aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio? Te damos el micrófono para que presentes la canción con la que nos vamos al primer corte.
Mirá, la que te acabo de mencionar tiene muchísimo que ver con lo que me venía preguntando Luis y vos recién, que es Se Vos, que desconozco qué habrá pensado Ricardo cuando la escribió, pero la canción dice, sé vos nomás que al mundo salvarás, aunque muchos te lo hagan triste. Y yo me acuerdo que esa canción, en ese momento que les venía comentando, donde vos tenías que animarte a decir yo pienso esto, yo creo en esto, yo defiendo estas ideas, y de repente transformarte a los ojos de tus colegas en una porquería, en una basura, en un defensor de cosas que no se deben defender desde la música, y decir la única forma de salvar el mundo es siendo quienes somos y animándonos a contarlo. Así que vamos con Se Vos. Alma fuerte, entonces, estamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Fuera de contexto. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Sé vos no más, que al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste? Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder
ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Ahí pasaba Alma Fuerte con C Voz. La música está elegida por nuestro invitado en esta tarde aquí en Fuera de Contexto, Daniel De Vita. Antes de seguir conversando con este artista del conurbano bonaerense, hay que dar las gracias como corresponde en cada sábado. Por supuesto, y bueno, en ese agradecimiento queremos mencionar al compañero Walter Correa, referente del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Cuero, también de la obra social de los trabajadores y trabajadoras del cuero. Walter, que esta semana se cumplió un aniversario de aquel histórico 20 de septiembre de 2017, cuando las madres entregaron el pañuelo blanco, su máxima distinción. Fue uno de los privilegiados que recibió esta distinción de las madres. En esa oportunidad las madres decidieron reconocerlo por su defensa de los trabajadores y trabajadoras, por su humildad en el hacer cotidiano, por ejercer la representación gremial junto a sus compañeros y compañeras, así que se cumple un nuevo aniversario de ese momento tan emblemático en su historia. Tenemos que traerlo a Walter Correa aún fuera de contexto para hablar, porque hemos conversado con algunos premiados, no es premiados, ¿no? Honrados con el pañuelo blanco de las madres, esta máxima distinción que entrega la Asociación Madres de Plaza de Mayo, particularmente en manos de Eve de Bonafini. Totalmente, así que en cualquier momento podemos incorporarlo aquí al ciclo de entrevistas y le mandamos entonces un fuerte abrazo al querido Walter. Vos sos especialista en el tema, rápido, así sin repetir y sin soplar, ¿qué receptores del pañuelo blanco de las madres entrevistamos? Amado, Vudú, a Kaufman, Alejandro Kaufman. Eugenio Zaffaroni también estuvo aquí. Pablo Yonto, claro que sí. Déjame pensar, a ver si alguien más, creo que nadie más. El Tano Catalano, varios, Florencia Saintut. Mirá, no, son varios, entonces. Daniel Goyán. Daniel Goyán también, claro. Las madres ahí siempre presentes, por supuesto. Qué distinción tremenda. Así que bueno, saludamos al compañero Walter Correa, que un 20 de septiembre de 2017 recibía este pañuelo blanco y decía que el pañuelo no era de él. Era de todas las militantes y los militantes, era y es de las y los 30.000 detenidos desaparecidos. También sumamos al agradecimiento, como cada sábado, a los amigos y amigas de Contraeditorial, la revista de análisis político por excelencia y que recomendamos sábado tras sábado. Allí también tenemos el honor y el privilegio de que suban las entrevistas que realizamos en Fuera de Contexto en formato de entrevista gráfica. Así que si se pierden algunos detalles de la conversación de hoy con Dani De Vita, pueden bucear en Contraeditorial para recorrer pasajes de la conversación. Particularmente me gustaría recomendar mucho la versión escrita de la entrevista que hicimos el sábado pasado con Fabiana Rousseau. Fabiana Rousseau, que es coordinadora de Territorios Clínicos de la Memoria. Una entrevista muy rica en conceptos que bien vale la pena repasar en su versión escrita, porque me parece que algunas cosas en la velocidad de la oralidad se van perdiendo, ¿no? Y ahí están rescatadas. Que quedó una nota hermosa, todo mérito de Fabiana, por supuesto. Totalmente. Bueno, queda mucho todavía para recorrer en esta charla con Dani De Vita. Si te parece, ya nos metemos en un nuevo fragmento de la conversación. Sigamos. Fuera de contexto, todo se presta.
Seguimos en el Destape Radio, estamos en Fuera de Contexto conversando con el amigo Daniel De Vita, que está presentando material nuevo, bueno, una semana muy movida porque además cumplió años, así que una semana muy particular en medio de unas semanas movidas también en el país. Contanos, Dani, este material nuevo, ¿de qué va? ¿Cuáles son las expectativas y los desafíos que te estás trazando en este lanzamiento? Pues la verdad que estoy, pero absolutamente feliz y contento, y es una de las primeras veces donde sinceramente tengo pocas expectativas o no estoy pensando en las expectativas ni en qué va a pasar. Es un disco que me encanta, que disfruté muchísimo haciéndolo, que se dio en esta circunstancia particular para todos, que es la primera pandemia que nos toca. Estoy prácticamente seguro de que es algo nuevo para nosotros tres, por lo menos. Y se fue construyendo también con la gente, con ideas que nos tiraban en las redes, con estas charlas que tuvimos en vivo que recién mencionaba Manuel, y tratar de escribir letras basado en, qué sé yo, en un mexicano, en un paraguayo, en un boliviano, en un argentino, en un uruguayo, donde nos poníamos a discutir sobre determinada cuestión que es de interés para los latinoamericanos, y el desafío de volcar eso en las letras, porque tiene tango, porque tiene folclore, porque tiene rock, porque tiene jazz, porque tiene... Es un disco muy rioplatense, con un intento, entendiendo y partiendo del punto de vista de que es limitada la incursión que hacemos, sobre todo con todo ese sabor que tienen nuestros hermanos en Centroamérica, del que carecemos bastante acá en el Río de la Plata, pero intentándolo por lo menos con mucho respeto. La verdad que estoy súper feliz porque está el Cóndor Barbati, que bueno, además de vocalista de Versuit, es un artista muy importante dentro de lo que es el folclore joven, que es muy importante, y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando se nos mueran los grandes referentes, si nadie toma la batuta, vamos a quedarnos sin patrimonio. Y bueno, el Cóndor, además de lo que hace en Versuit, está encarando un laburo buenísimo a través del folclore. Tenerlo en el disco es un honor, porque está Piero, que es uno de los referentes en esa ensalada de influencias. Piero es un baluarte de la música argentina, porque la canción que compartimos es Defendiendo a Cuba, porque metimos muchas cosas de películas, de series. Está lleno de sorpresas este disco, así que sinceramente la expectativa es que los que lo escuchen lo disfruten mucho. También muy feliz porque todos los adelantos que fuimos lanzando, la verdad que se han escuchado un montón, se han utilizado. Yo me pongo muy contento cuando una canción, que es algo como muy íntimo, muy personal, que surge, y sobre todo yo que no tengo una banda, después en todo caso con las canciones terminadas, se le pasa a los músicos para los shows, pero todo lo que es el proceso creativo es muy, muy personal, y de golpe ver que se usa para armar un videíto con fotos de gente que fue a una olla popular, y se me caen las lágrimas, porque ahí es donde de verdad se termina la canción, no cuando la grabaste y la publicaste, sino cuando se usa para algo, cuando alguien la termina utilizando. Ayer me etiquetaron en Instagram. Era una foto de un chico que dice: junté pesito por pesito y me compré Historia de la Nación Latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos, por una referencia de una canción donde hablamos de Abelardo Ramos. Vos decís, se hizo la magia, loco. Esto es real. Ahí es donde la música deja, o no deja de ser un entretenimiento, pero se transforma en algo más, que es lo que buscamos. Así que bueno, a grandes rasgos eso. Bien, justamente en relación a lo que acabas de comentar, te queríamos preguntar qué significa y representa para vos que tus obras, que tus canciones se utilicen como material didáctico en varias escuelas del continente. Bueno, algo muy loco, primero porque a nivel académico, y según lo que estuvo estipulado durante muchos años, todos habremos escuchado de chicos esta frase, ¿no? Vos tenés que estudiar porque si no, no vas a ser nadie. Esto que sabés está muy bien, pero te falta esto y esto. Es como que, viste que la vara donde vos pasás a ser una persona que es importante en la sociedad siempre está más lejos, nunca llegás. Y bueno, yo he perdido muchas cosas, he relegado muchas cosas que seguramente a mis padres les hubiera gustado que haga, que a algunos maestros les hubiera gustado que haga. Me acuerdo en mi primer trabajo, que fue una pasantía, discutía mucho con mi jefe, ¿no? Que me cargaba porque yo escribía canciones y que quería hacer música, y me decía, bueno,
está muy bueno que hagas eso, pero ¿qué es lo que vos vas a hacer de verdad? Y yo me acuerdo que me re enojaba y no le podía decir nada porque era mi jefe, pero siempre de chiquito tuve esa rebeldía de decir, no voy a ser un carajo, voy a ser músico. Y se terminó, y me voy a morir de hambre, pero voy a ser músico, no le voy a dar el gusto a estos tipos. Y que básicamente, y esto la verdad que hay que decirlo, los grandes artistas, las grandes referencias que se dedican al arte, probablemente no son las más talentosas, sino las que estuvieron dispuestas a comer mierda durante muchos años, con honrosas excepciones. Pero la verdad es que somos testarudos, o sea, cuando vos te planteás dedicarte al humor, cuando vos te planteás dedicarte a la música, cuando vos te planteás ser un actor, generalmente la historia que conocemos es cuando vos ya mínimamente lograste establecerte y la gente dice, uy, mirá qué genio, pero vos todos los años hasta ese momento sos un pelotudo que está desperdiciando su vida. Así que esto, ¿no? De estar dando una charla en una universidad cuando no he terminado el secundario, esto de golpe escribir un artículo y que lo lean algunas personas que yo admiro mucho, lo vivo como una revancha personal en el buen sentido de decir, ojo, o sea, cultivar el intelecto, cultivar el conocimiento no siempre se hace de una sola manera. Y sobre todo, bueno, los que nos sentimos muy cerca de las ideas de Jauretche, de Scalabrini Ortiz, de Abelardo Ramos, que son todas cosas que muy probablemente no te vas a encontrar en la educación formal. Eso es absolutamente llamativo, pero yo conozco gente que capaz que tiene un posgrado y bueno, me va a venir a hablar de filosofía y conoce muchísimo mejor que yo la historia de Europa y todo eso, pero nunca leyó el manual de Sonceras y yo me cago de risa. Entonces, digo, también es un poquito demostrar que el conocimiento popular ha sido subestimado durante muchos años y uno tiene la oportunidad al no haber sido el fruto de la educación tradicional, de poder proponer, no sé si algo mejor o peor, algo diferente, algo que cada vez se escucha menos, y si lo traemos un poquito a la coyuntura política actual, uno ve que hay mucha gente muy formada en la escuela del sistema, y vos decís, che, ¿cómo falta un negro peronista ahí adentro que empiece a patear las cosas, ¿no? ¿Cómo falta? Realmente sí. Decías recién, como al pasar, pero me parece un súper hallazgo, esto de que el disco nuevo viene con un tema grabado con Piero sobre Cuba. Y has escrito sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Palestina. ¿Cómo surge ese proceso creativo? ¿Cuál es tu método, si es que tenés alguno, para darle forma a esas ideas a través del arte? Eso también fue todo, lo de empezar a cantarle y a escribirle a Latinoamérica, eso también fue un proceso muy loco, porque empezó con frases que yo empecé a incluir en las canciones que hacían referencia a cuestiones de Latinoamérica, pero pensando en que lo iban a escuchar argentinos y que en todo caso podían llegar a tener a alguien que le interesara el tema, de decir, mirá qué interesante, vamos a un caso puntual. Una canción que tiene una frase que decía, más solo que Lenín Moreno en el Día de la Lealtad. El argentino politizado más o menos sabe que hay un presidente que puso a Rafael Correa en Ecuador y que lo cagó y que fue tremendo turro y represor y ajustador, pero lo del Día de la Lealtad es algo muy local. Fue una frase que surgió para una canción que hablaba básicamente de Argentina y de cosas nuestras. Lo loco es que a través de unos compañeros de Ecuador le termina llegando a Rafael Correa y yo me entero porque empiezo a ver que se empieza a usar la frase. Vos estás más solo que Lenín Moreno en el Día de la Lealtad. Mucha gente la usaba y no tenía ni idea de que era el Día de la Lealtad en la referencia a la canción, que es nuestro 17 de octubre. La termina compartiendo Correa en su cuenta de Twitter y lo pone con una B. Entendió todo, que yo estaba, pero me relamía más que el sueñito que cumplí en ese momento, era decir, hicimos que Rafael Correa haga la B y sabía por qué hizo la B, no es que fue por casualidad. Así que eso estuvo buenísimo. Y eso fue una de las primeras llamadas de atención de decir, che, ojo que esto que estamos haciendo no solo que funciona afuera, sino que se necesita afuera, que está faltando
expresiones musicales que no solamente acompañen desde el lugar de la felicidad, que eso hay mucho. Si vos te vas a Venezuela, te pones a escuchar música cubana, hay un montón de música por la revolución, para la revolución, por la justicia social, pero un poquito les hace falta nuestra depresión del tango, del Río de la Plata, y la bronca, y la puteada. Cuando vienen compañeros de Latinoamérica a Argentina, dice, ustedes están como siempre muy enojados, te dice, ¿viste? El argentino siempre está con el ceño fruncido, que no llega, que estoy llegando tarde, como que nuestra vida siempre es una mierda. Y a nivel musical no hay tanta música de bronca, de furia, de expresar las cosas, no solo desde el lugar de celebrar las victorias, sino de salir a carajear a los enemigos del pueblo. Y bueno, fue algo que empezamos a probar, que por momentos en algunos países y en determinadas circunstancias cae muy bien, es súper bienvenido y la gente te lo agradece y está bárbaro. En otros momentos hay gente que se siente un poquito invadida, de decir, che, ¿y este qué carajo hace hablando de mi país? Y fue un proceso que se fue dando muy natural, que lo fuimos expandiendo disco a disco, y yo entiendo que este álbum, y por eso se llama Patria Grande, es un poco ese despliegue al 100% de esta idea. Vamos a cerrar este bloque con un tema de Patria Grande, a tu elección, pero me gustaría que nos cuentes qué vamos a escuchar, como si fueras esos catadores de vino que te invitan a tomar un vino. ¿Viste cuando un catador de vino te invita a tomar un vino? Antes de que vos lo pruebes, te prepara un poco el paladar, ¿no? Te prepara para recibir ciertos estímulos. Y te dice, vas a notar ciertas notas de caoba, ¿no? Vas a ver frutos rojos. Y después cuando probás el vino, tras esa introducción, decís, ¡epa! Noté un fruto rojo, ¿no? Vos no sabés si realmente está la nota, por supuesto, pero el catador ayudó a notarlo. Entonces, yo te quiero preguntar, primero, ¿qué canción vamos a escuchar en el cierre de este segundo bloque de la conversación aquí en Fuera de Contexto? Pero también, en el sentido como de notas de cata, ¿qué vamos a escuchar en esa canción? ¿Qué podemos identificar? Sobre todo teniendo en cuenta que hablas con dos no consumidores de rap, no consumidores de hip hop, que te hemos visto, por supuesto, por nuestras circunstancias militantes y que te escuchamos en las redes, pero también imaginamos que del otro lado, escuchándonos aquí en el Destape Radio, por ahí también hay mucha gente que necesita una intro para entrar en ese maravilloso mundo del género. Así que te dejo el micrófono para que presentes el tema con notas de cata. Hace un tiempo hablaba con mi amigo Herbert, que es el productor que hace los vinos peronistas. Yo le decía, che, esto de la mora, del fruto rojo, la frambuesa, nada, todo mentira, me dijo. Así que vamos a demoler un mito. No mentiras de él, ¿no? En general no existe nada de mora ni nada, es madera y uva. Son gustos que te traen recuerdos. Y el delirio del que escribe la etiqueta. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas más locales, si se quiere, de este disco, que es Patria Grande, que marida con sonidos modernos que tienen que ver con el trap argentino, que caen bien al paladar joven, y para hablar justamente de una temática joven que tiene que ver con un muchacho que es difícil, al primer sorbo cae un poco áspero en el paladar, que se llama Javier Milei, y toda esta horda de muchachitos que vienen con ideas bien añejas, pero con el tiempo el sabor no mejora. Espectacular. Muy bueno. Entendió todo. Tremendo. Bueno, dale. Sí, entonces, ¿cómo se llama el tema? Tu ley. Muy bueno, Bueno. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Todo lo que se mueve es comunista. Disparen de dónde sale ese punto de vista. No aclaren a mí por la autopista. Como McLaren, cebando al inestable, llevándolo a la banquina, dale. Mentiras a los cuatro vientos, vos vas a escuchar. El Estado es el que te aleja del champán y el caviar. El pobre es pobre porque nunca deja de caviar. Que pago es insolente y no posee voluntad. Que el mercado está cercado
atado y lo tienen que liberar. Que cuando este sea libre traerá la felicidad. Parece una propaganda de esas para adelgazar. Que todos tenemos claro que es mentira y la verdad es que no, sabemos que no. Ya nos vendieron ese cuento. Ya compró el pueblo el buzón y ese perro ya estuvo suelto. Ya probó el lobo pero la destrucción del presupuesto. Recordó en cada prestación y en la plaza vimos los muertos. Se te olvidaron los Chicago Boys y cuál era su manifiesto. Me cago en vos, en todo cowboy, a piratas y sus panfletos. Me cago en Thatcher, me cago en Reagan, en Pinochet, en lo que ustedes digan. Me cago en Friedman, en sus enigmas y su Nobel de Economía. Psicópatas, tecnócratas, hipócritas, incógnitas, ¿quién les da tanta prensa? Autómatas, sociópatas, retórica mitómana, son unos sinvergüenzas. ¿Qué libertad hablan? Su programa económico aplicado a las patadas en una dictadura sanguinaria, infiltrando partidos con sus maniobras macabras. ¿Y quién no quiere libertad? Si la libertad sagrada, ¿cuántos están privados de toda propiedad en nombre de la propiedad privada? Aprietan los dientes y gritan y por eso piensan que tienen razón. Busca a los autores que citan, parecen enviados del propio Nerón. Me encanta la teoría en el libro, pero mostrame después qué pasó. Cada vez que la aplicaron la industria, el empleo, el salario cayó. Claro me vas a decir que faltó, que lo tuyo es nuevo, que nunca se dio. La nueva etapa del mismo buzón, el cuento del tío New Generación 2.0, 5G se encogieron, che. Te van a querer convencer, pero vos ya vas a saber qué son. Psicópatas, tecnócratas, hipócritas, incógnitas, ¿quién les da tanta prensa? Autómatas, sociópatas, retórica mitómana, son unos sinvergüenzas. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Daniel De Vita. En un ratito nomás seguimos con esta interesantísima charla con un artista del pueblo, un pibe increíble. Recién estábamos escuchando un tema de su flamante disco, porque salió ayer. El disco se llama Patria Grande. La canción que escuchábamos hace un rato aquí en el Destape se llama Too Late. Estamos a través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter para leernos los mensajes, intercambiar también allí miradas respecto de la entrevista, y como cada sábado también queremos saludar a los compañeros y compañeras del municipio de Monón, donde ya comenzó la inscripción, va a comenzar en realidad dentro de poquitos días, sobre los jardines de infantes y maternales municipales. Ya como va avanzando el año, estamos casi ya previendo toda la inscripción al ciclo lectivo del año que viene. Así es, pasamos la información entonces para quienes deseen inscribirse online. La inscripción online 2022
Va del 18 al 31 de octubre, así que atención, entren a moron.gov.ar, moron.gov.ar. Bueno, vos habías comentado hace unos sábados atrás que Peroncho ahora tenía una vía de contratación exclusiva que era a través de la Feria del Destape. ¿Cómo viene Así la es. mano ahí? Aún no arranca, pero le tengo fe, le tengo mucha fe. Ya me anoté en la Feria del Destape, por supuesto, porque soy suscriptor de El Destape, obviamente, porque hay que bancar este proyecto de comunicación independiente tan necesario en estos tiempos que corren, y empiezo a notar los beneficios de bancar, porque uno banca y El Destape también te banca, porque formas parte de esta comunidad organizada que es la Feria del Destape. Yo subí el anuncio de Peroncho para actuar en las unidades básicas, centros culturales, una vereda con una parrillita, una vereda sin una parrillita sin una vereda. Actuamos donde sea, me llaman nomás, están todos los datos, me encuentran como Peroncho, ustedes saben, Emanuel Rodríguez Peroncho. Estamos en la Feria del Destape, por supuesto. Y atención también, porque a partir del lunes pasado, quienes son suscriptores del Destape tienen la posibilidad de publicar un anuncio extra. Esta es una buena noticia que ha sacado el Destape. Hasta el 20 de octubre van a poder tener 2 anuncios en simultáneo, cosa que hasta ahora estaba vedada. Bueno, mira, ¿se abre? Se levantó la veda. Bueno. Se abre, sí. Bueno, voy a ver si hago un show más para Córdoba y hago un show radicheta, puedo hacer, y hago otro anuncio. No me va a salir. Renunciaste, ese es un buen show, ya renunciaste antes de arrancar. Sí, no me va. Claro, ya es radical el show. Por eso. Lo iba a hacer. Bueno, seguimos con la entrevista y la conversación con Dani De Vita. Dale, muchas gracias a la gente que nos está bancando en Twitter con el hashtag Fuera de Contexto. El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos compartiendo esta tarde de sábado con Daniel De Vita, Dani De Vita, doble D. Está con sus flamantes 30 años y con su flamante disco Patria Grande bajo el brazo. Salió ayer el disco, recién estábamos escuchando Tu Ley. Ahora vamos a seguir conversando. Hace un tiempo la pandemia con su cierre de escenarios y su cierre de lugares para tocar te llevó a descubrir un nuevo mundo que tiene que ver con el streaming. Estás streameando a lo loco, transmisiones con muchísima gente que te sigue en todo el continente. Contanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo te fuiste encontrando con ese perfil de periodista de temas internacionales casi. No, por favor, no. Mirá, ¿sabés que una de las rencillas más grandes que tuve al arrancar tiene que ver con esto que te decía de chiquito de no pienso mover un dedo que no sea por la música? Que ojo, tuve que trabajar prácticamente durante toda mi vida, he hecho un montón de cosas, pero decir nada que me insuma mi creatividad. Claro. O sea, voy a ir a cargar bolsas al puerto, pero no voy a usar mi creatividad para otra cosa que no sea la música. Un caprichoso bárbaro. Pero bueno, como te digo, todos los que podemos terminar haciendo cosas que le gustan a mucha gente porque somos unas cabezas duras bárbaros. Y claro, de golpe fueron las medidas restrictivas por el tema de la pandemia y de los cuidados, donde ya no se podía tocar, donde ya no se podía hacer nada, el trabajo prácticamente desapareció, y ahí creo que todos más o menos nos vimos en la disyuntiva de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y no hay nada que me parezca más envolante, y lo digo con todo el cariño, el respeto y el amor con mis colegas, pero me aburre mucho ver a alguien cantando en cámara desde su casa. El primer show así virtual que lo ves, decís, che, qué bueno, mirá qué íntimo, qué lindo. El segundo, el tercero te querés matar, no está la gente, no hay aplausos. Yo me tocó hacer un par y vos decís, terminás de cantar y nadie te aplaude y no hay nada y no sabés cómo terminar y cómo seguir. Una cosa espantosa. Dije, no, esto
claramente no va a ser por acá. Yo no entiendo vos cómo hacer para hacer humor y sin que la gente se ría. O sea, ¿cómo sabes si está funcionando el espectáculo o no? Tengo una vasta experiencia de hacer humor político sin que la gente aplauda ni se ría porque empecé en Córdoba. Estuviste muy bien, muy bien. Entonces, fui conversando con un amigo peruano, que él se dedica a esto hace rato, de informar y dar su punto de vista a través de YouTube puntualmente, y yo le contaba un poco de esto que les planteo, y me dijo, Daniel, vos tenés ahí un montón de seguidores en tus redes sociales, un montón de gente con la que conectás de una manera y ya no podés conectar, pero me dice, vos cuando vas a tocar dependés de a dónde vas, de en qué ciudad estás, lo haces en Argentina, pero vos tenés la chance por todas las canciones y las temáticas de tus canciones de conversar con gente de toda Latinoamérica. ¿Por qué no te animás a prender la cámara un día y probás a ver si te gusta, cómo te sentís, qué tenés para decir, qué tenés para contar? Y yo medio que, con respeto y ocultándolo, pero con una especie de soberbia interna, dije, ni en pedo me voy a poner. Lo único que me falta es terminar haciéndome el youtuber a esta altura. Y un día agarré y prendí la cámara y probé. Encima me acuerdo que lo hacía con el celular, se veía horrible, se escuchaba espantoso, se colgaba, que esa fue la primera barrera que todos más o menos tuvimos que sortear, de decir, che, esto es un espanto. Técnicamente, ¿cómo hacemos para que esto sea digno de ver? Y ahí había gente que ya lo venía haciendo hace mucho tiempo y bien, y se notaba mucho la diferencia. Y la realidad es que empezó a pasar algo hermoso y algo fantástico y algo muy desafiante, y es que se transformó al principio en un espacio donde cualquiera podía ir a hacer la pregunta más delirante que se te pueda ocurrir, y estaba un poco ese fetiche de que las preguntas tenían que ver con gente que quizás yo conozco, con la que yo había tratado, entonces qué sé yo. A ver, por ejemplo, para poner una que surge siempre, che, ¿Berbisky trabaja para la CIA? Bueno, eso no lo puedes preguntar en ningún lado. No lo puedes preguntar en una radio, no lo puedes preguntar en la televisión. Y digamos que al principio fue así como el reducto donde venía cada uno a preguntar todas esas cosas que no se pueden preguntar. Y fiel a nuestro estilo, nosotros damos nuestro punto de vista básicamente de todo. Cuando algo no lo sabemos, decimos simplemente no sé. Y la verdad que se fue armando algo buenísimo y de a poquito se fue nutriendo con mucho contenido. Y de golpe estaba la oportunidad de empezar a conversar con gente que fue protagonista de muchas cosas, qué sé yo. Cuando lo tuvimos a Amado Vudú, de golpe era yo quizá funcionar como ese hilo conductor para que un compañero de 25 años de México le pase una pregunta al ex vicepresidente de la Argentina. Y fue tratar de apostarle a construir un espacio que sea distinto, con cosas que no se encontraran en ningún lado, donde vos viste que además con todo esto del aislamiento y todo eso, había gente que ya estaba medio pasada de rosca y se pasó de rosca del todo, ¿no? Entonces, lejos de desechar o de hacerle bullying a los loquitos, nosotros le damos la bienvenida y vengan y preguntan lo que quieran. Entonces, es muy divertido tener quizás una persona que ocupó una responsabilidad muy fuerte respondiendo, qué sé yo, sobre estupideces, sobre pavadas. Entonces, de a poquito creo que fuimos pudiendo encontrar el equilibrio entre algo muy serio, con mucho contenido político, donde planteamos problemáticas reales y discusiones muy frontales, sin perder toda esa cuestión de darle espacio a lo irreverente, de darle espacio a todo eso que es difícil encontrar. Vos fíjate que, por ejemplo, vos viste que Guillermo Moreno es una fábrica de títulos, de titulares, ¿no? Entonces, se va a caer el país, no va a haber elecciones en el año 2021, todo un montón de cosas así que se obvian en la política, en la comunicación política formal, es como que no están, ¿no? No hay un hilo conductor entre el que dice estamos bien y Moreno que dice que estamos al borde del precipicio. Y de golpe nosotros planteamos esto y te sacamos un militante de este y un militante del otro y le preguntamos y viene otro y digo, había un bache, un vacío muy grande de cosas de esto no se habla, de esto no se opina, de esto no se puede preguntar, y nosotros hicimos todo lo contrario, acá se puede hablar de todo. Y yo creo que ese fue un poquito el motivo por el que tantos compañeros vienen y conversamos y surgen cosas súper interesantes, y además que está buenísimo porque todo el mundo te odia, digamos, yo soy porque, a ver, yo no... Vamos a poner el ejemplo de los compañeros que militan a Moreno.
yo estoy en el frente de todo, yo no comparto con ellos, así que para ellos soy un pseudo radical. Y después viene el ultra orgánico del frente de todo, que uno critica, y a Guzmán, y que no le gusta la política económica, pero este no es tan nuestro. Y después tenés un venezolano que te dice, pero este está con Alberto Fernández, que habló peste de Venezuela. Y después el de acá dice, pero este defiende más a Venezuela que al... Y así, digamos que estás en un lugar donde sos el chivo expiatorio de un montón de gente que te viene a cagar a patadas, y al mismo tiempo funciono, entiendo yo, o ocupo ese lugar, donde esa gente que capaz que se detesta se encuentra en un espacio y se da cuenta que no son tan diferentes y que tenemos muchos motivos, muchas razones, como por lo menos para compartir un ratito. Excelente definición del peronismo, de alguna manera, en esto, ¿no? Con esta mixtura de distintas me dan ganas de preguntarte cuál es tu autocrítica en relación a tu responsabilidad en la derrota electoral del Frente de Todos el 12 de septiembre. Hay que salir a militar con más ganas, faltó. Y Dani, recién, por ejemplo, cuando contabas estas particularidades que fue generando la pandemia, en la que de alguna manera estás funcionando como puente, que también muchas veces pasa eso con tu música, también pensaba que en los últimos años ha crecido muchísimo la cantidad de pibes y de pibas que empiezan a rapear, que se juntan en las plazas, que hacen las batallas, y eso muchas veces es presentado como un fenómeno, y generalmente, viste que en los medios, cuando algo es presentado como un fenómeno, se obvia o se intenta ocultar toda la construcción que va por debajo, ¿no? Todo lo que va sucediendo hasta que irrumpe eso, o hasta que es captado como parte de algo que pasa cotidianamente. ¿Cómo apreciás vos, cómo vivís esto que está pasando cotidianamente de pibes y pibas juntándose en las plazas a través de este lenguaje? Bueno, eso que me preguntás me genera así como una dualidad muy grande que depende del día, cómo me levanté y cómo estoy de humor, y por otro lado, qué es lo que me voy encontrando. Porque por un lado es la maravilla de decir, mirá, esto que era algo para poquito, que era una tontería, una estupidez, de golpe hoy por hoy todo el mundo se pelea a ver cómo se mete en ese mundo, que eso está bárbaro. Por otro lado, de golpe de ver pibes que empiezan a hacer esto y ya no tienen que fumarse lo que nos fumamos nosotros, es decir, vas a desperdiciar tu vida con esto, sino que todo lo contrario, y de golpe un pibe de 20 años que está haciendo música urbana, si se quiere, le puede comprar una casa a la mamá o puede formar su familia. Eso me genera una felicidad y una satisfacción enorme. Y después, por otro lado, naturalmente, lo que nos pasa a todos cuando vemos que algo que es para pocos se transforma en algo absolutamente masivo, que se va diluyendo todo su contenido y todo su ADN y su estructura y su discurso. Digamos que el rap en Argentina al menos era la música antisistema, y hoy por hoy el rap y el estilo urbano, porque ahí se meten un montón de ramas, es un poco la música del sistema. Hoy por hoy todas las marcas te proponen eso y te muestran eso, y yo creo que en algún punto le han extirpado toda esta parte de la crítica social, de valores que no vienen por lo material y que no vienen por la superación en términos de lo que me compré, sino de lo que soy, en medio de lo que logré y no de lo que puedo ostentar o de lo que te puedo mostrar. Y bueno, eso lo vivo con tristeza, porque bueno, justamente hemos trabajado durante muchos años para hacer todo lo contrario a eso. Entonces, qué sé yo, es llamativo, porque encima la explosión llega durante el macrismo. Y yo no puedo concebir que sea casualidad que de golpe, en pleno macrismo, cuando vuelve a imponerse el modelo neoliberal, de repente empezar a escuchar letras que dicen me compré la mejor ropa y vos no, Gil, que eso sea casualidad y que sean dos fenómenos aislados. Yo creo que tienen que ver con un momento político y social. Y bueno, ahora la lucha es más fuerte. Digo, era muy raro hace un tiempo de escuchar un artista argentino, por lo menos, midiendo su valor y que sea socialmente aceptado por la mayoría. Y vos fíjate la hipocresía en la que estamos viviendo, porque, no sé, vos hoy por hoy, si discriminás a alguien, algo que era absolutamente normal cuando nosotros éramos más chicos, hoy por hoy hay una condena social, si vos decís una barbaridad a alguien, que eso está genial. Pero si vos
discriminás a alguien por pobre o vos decís yo tengo plata y vos no, eso ya empezó, sobre todo en los adolescentes, a ser absolutamente aceptado. Y lo escuchás en las batallas, y lo escuchás en canciones, esto de qué sé yo me estoy tomando un champán y vos te estás tomando un tetra. Y vos decís, puta, o sea, entendimos después de un montón de tiempo de que esto no estaba bueno, y eso elemental de que nadie es mejor por lo que posee, lo vamos perdiendo, ¿no? Cómo surgen algunos valores nuevos y vamos perdiendo otros valores antiguos, y digo, no es un tema menor ni es un detalle. Nosotros empezamos haciendo rap para decir que los pobres y los trabajadores y sobre todo los más desposeídos valen lo mismo y tienen los mismos derechos y su voluntad y su opinión vale lo mismo que aquellos que tienen todo. Y hoy por hoy la música que nosotros practicamos está difundiendo valores de vale el que tiene y el que no tiene es un boludo. Y no es una tontería. No es una tontería porque estamos hablando además de pibes que se están formando y que están empezando a ser ciudadanos. Y bueno, después no nos podemos asustar cuando aparecen estas ofertas electorales extravagantes y sacan muchos votos. Y en ese punto, ¿crees que el Estado tiene que involucrarse en ese universo cultural? Tiene que meterse, tiene que dejarlo que crezca solo sin involucrar su burocracia también ahí. ¿Cómo crees que debe comportarse el Estado políticamente con la administración de ese entusiasmo, por decirlo de algún modo? Bueno, a ver, yo creo que los peronistas tenemos un ejemplo para ver y para mirar cómo se organiza la cultura desde nuestras ideas. Y el Estado el Estado así como planificaba lo que iba a hacer en materia industrial, lo que planificaba lo que iba a hacer en materia económica, planificaba cuál iba a ser la cultura del pueblo argentino, pero no en términos vanguardistas ni iluministas de decir esto es el pueblo y lo vamos a transformar en esta otra cosa que no tiene nada que ver, sino decir qué es lo mejor que tiene nuestro pueblo y cómo lo potenciamos a través de la cultura, cómo reforzamos esa identidad. Y yo creo que el impulso estatal en ese sentido es absolutamente fundamental. A ver, yo no creo que... Vamos a poner un ejemplo así burdo para que se entienda. Yo no creo que iba a venir Netflix a financiar Sinfonía de un Sentimiento. ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso tiene que surgir desde otra iniciativa. Y lo vemos fuerte y me parece que eso está cada vez más claro, incluso para aquellos que tenemos la oportunidad de vez en cuando tener alguna incursión dentro de lo que es el mercado, si se quiere. Vos has estado en C5N, que C5N no es un órgano partidario. C5N es una empresa, es un canal de televisión que es parte del sistema mediático argentino. Bueno, yo vengo de un año de musicalizar ese canal, pero no estamos dentro de la industria musical ni del mercado musical, ni llegamos a esos espacios por el camino convencional. Entonces, pudiendo conocer un poquito de ambos mundos y respondiendo a una lógica que no es la del mercado, si bien de vez en cuando podamos tener algún hueco ahí, me parece que es interesante y que no le podemos dejar la cultura y la comunicación, agrego la comunicación, a los intereses del mercado, que no son los intereses del pueblo, y ni siquiera nos ponemos desde una visión antagónica, porque tampoco es cierto de que los intereses del pueblo y los intereses del mercado, así como la entelequia, son antagónicos. Depende de quién, de qué estemos hablando. El peronismo se ha caracterizado por armonizar la sociedad y en esa comunidad organizada hacer que cosas que no confluyen puedan empezar a trabajar juntas. Pero digo, la cultura es algo muy importante para dejarla en manos de gente que simplemente está pensando en hacer dinero, ¿no? Parece que abriste con estas reflexiones un campo muy interesante para pensar esto que estás diciendo de manera tan clara de cuando las lógicas de mercado toman un determinado producto para convertirlo en un fenómeno, le quitan, le estirpan la rebeldía, el cuestionamiento. Ahora, ¿cómo? Emma te preguntaba por el Estado y yo quisiera preguntarte cómo vos, siendo un referente, una persona que aún siendo muy joven tiene ya un recorrido realizado dentro de lo que es el rap y el hip hop, ¿cómo se trabaja con esos chicos que están empezando a salir a las plazas y que ven en
que el mercado les devuelve esto, se los devuelve en forma de moda, se le estirpa la parte rebelde. ¿Cómo se sostiene la rebeldía del género, la irreverencia del género? ¿De qué manera se trabaja para sostenerla? Bueno, no es pavada la pregunta, es un desafío, es complejo. Muchas veces jodiendo, yo digo que soy un poco el artista a los que muchos padres les gustaría que escuchen sus hijos, no el artista que escuchan sus hijos, y es un déficit de eso, es algo en lo que hay que trabajar, qué sé yo. Ahí es lo que a mí me fascina, porque era algo impensado, que me escuchan muchos abuelitos y abuelitas. Tengo ahí muchos abuelitos y abuelitas postizas, ¿no? Y de golpe, por los vaivenes históricos de nuestro país, claramente no es gente que se siente cautivada por el estilo de música que yo practico, sino porque encuentran quizás en las letras y en el contenido de la canción esos valores, esas luchas, esos anhelos que tenían cuando quizás ellos tenían mi edad. Y esto de yo siempre le paso tus canciones a mi hijo, siempre le paso tus canciones a mi nieto, es algo que escucho muy seguido. Y la respuesta, la verdad que es muy triste. La respuesta, la verdad que es muy triste porque no es una cuestión ni de apreciación musical, no es una cuestión de si hago que los bombos suenen de esta manera, si la voz la pongo así y le pongo este efecto y vemos qué es lo que está de moda y lo hacemos. Eso no funciona porque lo que se establece tiene un contenido absolutamente político, aunque todo el mundo diga que no. Cuando de golpe todos los artistas, que esto también sirve mucho para explicarlo. A ver, no es que de golpe te aparecen 20 artistas y de los 20 artistas 18 cantan lo mismo, ¿no? Hablando básicamente las mismas cosas. Y no es casual, lo que se formó es un movimiento cultural, así como no era casualidad de que, qué sé yo, de que Fito, Charly y Spinetta hayan confluido en una etapa dorada del rock. Son nichos, son tribus urbanas, como se decía, ya decir tribu urbana es de viejo choto, pero el discurso es una parte fundamental, no es que agarras esta música y le pones una letra distinta y sirve, no le interpela a un pibe de 12 años, y es absolutamente natural que un pibe de 12 años no le interpele hablar de derechos laborales. Ahora, ahí está el desafío de cómo podemos y cómo encontramos las claves de darle en el clavo para decir las cosas correctas que generen y despierten ese interés, sobre todo en los más pibes. A mí me parece, y capaz que peco de optimista, pero a mí me parece que cuando los chicos van creciendo y de golpe se encuentran con estas dificultades, con esto que les hablaba del transporte público y de tu abuelita jubilada que la pasa mal, a medida que vas creciendo vos te vas encontrando con las problemáticas reales y te empiezan a interesar otro tipo de cosas. Y algo que vemos es que bajó mucho el promedio de lo que es una estrella de algo. Nosotros conocimos a todos nuestros músicos favoritos, si se quiere, de los 25 años para arriba en la mayoría de los casos. Bueno, hoy por hoy los referentes de los pibes son pares que tienen la misma edad y que tienen 12, 13, cuántos gamers, youtubers, cantantes, y bueno, no debería asustarnos, ¿no? Que un pibe de 15 años no esté pensando en todo este quilombo. Y a su vez es bastante preocupante. Esa bajada del promedio de edad es bastante preocupante porque no hay manera de comparar. Yo escucho, hay artistas absolutamente consolidados, por ejemplo, del rock argentino, que no llegan ni al 10% de la gente que están llegando, de repente un pibe de 18 años que la está rompiendo en este momento. Y bueno, existe un poquito el miedo de que la cultura nacional se transforme en eso, sobre todo utilizando los cánones del mercado, que lo único que sirve es lo que funciona, lo que es masivo, lo que vende mucho, y da una sensación fea, y me lo dicen todo el tiempo, ¿no? La música argentina es una basura porque solamente habla de esto y esto. Y no es cierto. Yo creo que hay cosas que son muy exitosas, que suenan muchísimo, que quizás ocultan un montón de otras que suceden al mismo tiempo, que son muy valiosas, y ahí es donde voy a la pregunta que recién me hacía Manuel, de qué tiene que hacer el Estado. Y a mi juicio yo creo que el Estado no tiene que prohibir ni censurar absolutamente a nadie, pero sí tiene que funcionar para equiparar esa pluralidad de voces, esa pluralidad de discursos, que así como no queremos tener un periodista que esté mintiendo las 24 horas del día, ni insertándole ese pensamiento individualista y de odio entre los trabajadores, lo mismo debería ser en la música, me parece. Tema que vamos a escuchar a continuación, Mamá, lo compusiste para las madres de Plaza de Mayo.
se estrenó justamente un 24 de marzo y además tuviste la oportunidad de cantárselo directamente a ellas en el marco de su aniversario, de los 40 años de lucha. 2 preguntas en una antes de escucharlo y de compartirlo. ¿Cómo fue ese proceso para crearlo? ¿Qué te iba pasando cuando iba surgiendo la letra de esa canción? ¿Y cómo viviste ese momento de cantárselo a ellas? No, de las cosas sin duda más hermosas que me pasaron en la vida. Es algo que atesoro, incluso tengo guardados videos, todo, y de vez en cuando me tomo un ratito para refrescarlo, para revivirlo, para darse cuenta de lo que a uno le va pasando, que a veces va tan rápido que uno no llega a tomar dimensión. Esa canción fue una de las cosas más lindas y de lo que más disfruté en el proceso creativo, que fue básicamente decir, ¿qué se le puede escribir a estas mujeres que se las ha homenajeado de todas las formas sabidas y por haber? Y personas enormes con un talento y con una capacidad de expresión enorme. Bueno, ¿qué se puede sumar que no haya? Y así como una primera idea, como un primer boceto, fue imaginarme a uno de los 30.000 compañeros, si tuviera la oportunidad de hablarle a su mamá, y no hablarle a su mamá en ese momento, sino hablarle a su mamá después de tantos años de lucha, y así como las madres homenajearon la vida de sus hijos, ¿cómo los hijos homenajearían lo que fue después la vida de sus madres, después de esas pérdidas tan trágicas? Y lo que me puse a buscar, básicamente nos basamos en testimonios de Eve y de las cosas que Eve contaba, de las charlas que tenía con sus hijos y de algunas cartas y algunos textos de cuadernos y de bocetos que tenían los hijos de Eve, que ella fue descubriendo y poniendo en valor con los años. Entonces fue empezar a buscar cuáles eran esos textuales, qué reclamos, qué cosas de esa época seguían absolutamente vigentes, y esta canción incluso la escribo, qué sé yo, cuando estaba volviendo al Fondo Monetario Internacional, cuando están haciendo la reforma previsional, había un montón de cosas que confluían. Así que la escribí, me gustó mucho, y después fue hacerse la pregunta de decir, che, ¿no será muy atrevido? Porque puede caer muy bien y puede parecer muy lindo, ¿o no? ¿Quién carajo sos vos para ponerte a pensar qué es lo que dirían nuestros compañeros si estuvieran vivos? O desde donde estén. Y cómo podía terminar cayendo eso. Así que la grabé, lloré mucho cuando la grabé, que es algo que la verdad que no me pasa prácticamente nunca. Esa canción tenía una densidad diferente. Y cuando la escuché dije, vale la pena correr el riesgo. Vale la pena correr el riesgo. En todo caso habrá sido algo que salga mal con buenas intenciones, pero era también de alguna manera que las palabras escritas en un cuaderno por un jovencito probablemente de mi edad hace 40 años, cada vez que alguien pone play está hablando ese compañero hoy en nuestra época. Y es algo que todo lo que pasó con mamá fue de otro planeta. Esa canción se presenta por primera vez, o sea, suena por primera vez en un medio, en Telesur. Yo nunca había sonado en Telesur. De golpe me pasan un recorte, veo, porque era un 24 de marzo, veo el periodista y todos los monitores y todas las teles atrás con la cara de Eve. Fue todo llorar y llorar y llorar y disfrutar, y después conocer a este animal que nos habilita ese sueño hermoso de poder cantarla, y con el cagazo que lo hicimos. Justo se dio no sé si la casualidad o la situación de que en ese concierto que habla Luis, había un compañero nuestro que estaba atrás de las madres y se dedicó, mientras yo cantaba la canción, a grabar cuál era la reacción de las madres, y codazos y dedito con tal frase. Es algo que lo cuento y todavía no lo puedo creer, es hermoso. La escuchamos en el cierre de este bloque. Quédate aquí en Fuera de Contexto. Estás en el Destape Radio. Fuera de Contexto. Mamá, sé que me escuchas en el murmullo. Siempre fue así desde los primeros arrullos. Intuyo que ya lo sabes, pero concluyo. Mi pecho rebalsa de amor y tanto orgullo. Mamá, sé que recordás que te conté que no importa cuánto vivas, sino para qué y por qué. También sé
que el dar la vida por el otro. Ustedes nos parieron, lastimos a luz nosotros y no se apagan las velas. Estas palabras vuelan, se acercan y acarician ese pañuelo de tela que hoy es símbolo en el mundo. Y también fuego para aquellos tan derechos, tan humanos y tan ciegos. Desde luego que estoy vivo en tu lucha ecuánime, desde las primeras marchas en esa pirámide. Escúchame mami que vivo en tus venas como Mari, como Esther, como Azucena. Valió la pena, te digo más. Hoy hay miles de personas que no dan un paso atrás, porque juntos encontramos la manera. Si las vallas son muy altas, conseguimos escaleras. Y que digan lo que quieran, esos de siempre. Las madres son rebeldes, locas, prepotentes. Vencimos a la muerte, vencimos al verdugo. Vencimos porque hay luz donde antes había un nudo. Intentó pero no pudo perpetrarse el yugo. Vencimos por tu voz cuando el pueblo quedaba mudo. Y hoy somos 30.000 almas que te escudan. Por más que algún cobarde nos venga a poner en duda, por más que algún cobarde se atreva a golpearte, somos vida, somos paz, somos amor y somos arte. Somos millones que respiran en tu ser. Vivir es resistir, porque resistir es vencer. Porque tus manos sobran donde no hay salida. Porque tu corazón nuestro legado anida. Porque tu voz aún grita, aparición con vida. Porque derechos humanos son pan y comida. Porque a mucha honra somos revolucionarios. Una generación que se refleja en tus ovarios. Que hablé en los diarios, soy fiel a tu estilo. Que se vayan a la mierda, son lacayos sin destino. Varios caminos, un punto en el que se chocan. Amor por el que sufre y repudio al que lo provoca. Mamá te amo y sé que me amas, tan distinta y tan igual a las demás mamás. Cuando él manda más tortura junto al débil está siempre. Qué placer es compartirte con tanta gente. Y no hay celos, mi familia está completa. Sos la madre de Argentina y del planeta. No logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, último bloque de la conversación con Dani De Vita, que nos está haciendo no solo repasar, revivir y disfrutar buena parte de su recorrido musical, a través también de sus canciones y sus reflexiones, sino también poder compartir sus miradas sobre esta patria grande que ya, bueno, tiene ahora formato de un nuevo trabajo presentado en el día de ayer. Dani, naciste en el conurbano, nacimos en el mismo barrio, somos los dos de Palomar, y bueno, muchas veces te han definido como un pibe de barrio. ¿Qué es el barrio para vos? Mira, no sabía que éramos los dos de Palomar. Mira, el barrio es un concepto con el que he tenido bastante conflicto, sobre todo porque en el rap esto del barrio y ser de barrio es como un honor, como una bandera, como algo que se lleva con mucho orgullo, y la verdad es que mi barrio era un barrio muy tranquilo. Mi cuadra era una cuadra donde vivían todos viejitos, y eso de la ranchada con los pibes era prácticamente inexistente. Mis amigos vivían o en Caseros o en Ramos Mejía, entonces esto de la identidad de mi barrio era una cuadra silenciosa donde no pasaba absolutamente nada. Pero bueno, esa orfandad de incluso de rivalidades, de yo me llevo mal con lo de la otra cuadra, tampoco existía. Entonces esa orfandad de no tener esa pertenencia de mi cuadra, de mi barrio, de mi manzana, se fue complementando con tener muchos amigos que vivían en lugares distintos, y de golpe, sobre todo de vivir en esa triple frontera de la zona oeste, porque yo hacía una cuadra y estaba en Caseros, hacía una cuadra, estaba en Palomar, hacía 10 cuadras y estaba en Ramos Mejía, que ya es La Matanza. Entonces, había ahí como una mezcla de identidades que yo
hago el paralelismo y tiene mucho que ver con esto, de ser un artista argentino que habla de los pueblos hermanos y de este concepto del lugar de la identidad atomizada y chiquita, de identidades grandes y poderosas y que confluyan. Así que yo creo que el barrio, en ese sentido, es un aprendizaje, y hablando fundamentalmente de barrios populares, ¿no? Porque barrios son todos, pero me parece que la definición es esa, ¿no? Nuestros barrios populares, donde conocimos lo que es el esfuerzo del trabajador, lo que es ver a la gente levantándose temprano para ir al trabajo, volviendo cansada, lo que es el transporte público, lo que es ir al almacén del barrio a pedir fiado porque no se llega a fin de mes. Bueno, un montón de cosas que no te lo enseña la academia, un montón de cosas que uno no se va a encontrar en la educación formal, e incluso aunque se lo encuentre, digo, es muy distinto saber que existe una realidad que vivirla, que palparla, que sea la realidad de tus pares, y me parece y por eso soy peronista, y me parece que ahí está la identidad y la pertenencia política que uno tiene. El peronismo no es genios ayudando o solucionando los problemas de los pobres. El peronismo es el trabajador siendo la respuesta y el protagonista de la solución de sus propios problemas, y es un poquito lo que tratamos de transmitir. ¿Qué significan en tu vida y en tu profesión Néstor y Cristina Kirchner? Bueno, en el caso de Néstor es el que vino a proponernos un sueño que no era una estafa, que no era una mentira, el que nos hizo volver a creer en la organización colectiva y que eso servía para algo y que se podía materializar en transformarle la vida a las personas. Nos devolvió esto de la política como una herramienta de transformación social, que hoy por hoy lo escuchamos por todos lados, pero cuando Néstor agarró la papa caliente, alguien que dijera que la política era una herramienta de transformación social era un bicho raro. Y incluso afectó Néstor el sentido común de la gente que lo odia o de que no lo reconoce, y muchas veces uno ve tantas cosas que instaló Néstor en la discusión pública, incluso en chicos que no lo vivieron, pero sí pudieron ver el fruto de todo lo que fue su trabajo. Y bueno, yo creo que Cristina fue quien agarró todo esto y lo llevó un paso más allá, y nos mostró que esas utopías y que ese ir por más era posible. Dos personas que me cambiaron la vida, que le cambiaron la vida a la República Argentina, y quienes hoy por hoy seguimos levantando su bandera porque estamos convencidos de que se puede, porque se pudo. Lo que antes eran utopías, lo que antes era una expresión de deseo, es esa realidad del peronismo, de que lo que otros sueñan, nosotros lo llevamos a la práctica. Y bueno, Néstor y Cristina fueron la aplicación de todos esos sueños, y nada, me siento muy, muy afortunado de poder haberlos vivido, de poder haberme criado y nacido a la ciudadanía. Digo, cuando vos dejás de ser un niño y empezás a transformarte de a poquito en un ciudadano, de vivir todo eso en el medio de política de derechos humanos, de derechos laborales, de transformaciones inmensas, de amor por la patria, de defensa de la soberanía. Somos muy, muy afortunados de haberlo vivido y de poder formar parte y de todos los días pensar en qué podemos colaborar con esos proyectos que nos han dado todo. Prácticamente, yo fui papá muy joven, pude formar la familia preciosa que tengo, y esas políticas públicas que quizás desde lo ideológico decía, che, mirá qué bueno esto que están haciendo, después cuando te ves teniendo que pelearla y lucharla y darle de comer a tu familia todos los días y entender lo que es un Estado presente, no solo desde la intelectualidad, sino desde vivirlo todos los días, fue fuertísimo. Yo lo hablaba con Amado Vudú hace un tiempo, ¿no? Yo le decía, flaco, cuando nació mi nena, yo tenía un trabajo que era un desastre, se nos complicaba muchísimo, y vos tenés que entender que la decisión que vos tomaste y lo de las AFJP y lo que hicieron con Cristina hizo la diferencia entre pañales sí, pañales no, entre hay leche sí y no hay leche no. ¿Y cómo explicás eso? ¿Cómo lo intelectualizás? Es la materialidad y el peronismo palpable en cuestiones que después va a venir algún genio a tratar de explicártelo, pero no es eso. Dani De Vita, sos un grande, loco, te admiramos mucho, te agradecemos tantísimo este rato aquí en Fuera de Contexto.
personalmente, y sé que puedo hablar en nombre de Luis en este sentido también. En tanto comunicador también te admiramos y agradecemos el laburo que estás haciendo a nivel regional, a nivel latinoamericano para transmitir y seguir batallando. Nos queremos despedir pidiéndote un tema. En este caso, mirá la consigna que quiero tirarte. Has sido un enorme sintetizador de las herencias. En esta charla has recorrido las tradiciones y los lugares de formación y todo eso que lográs sintetizar en tu música. Vas a ser un legatario. Y me gustaría que en este último tema nos recomiendes un pibe de los que viene después, ¿no? Porque vos ya sos una referencia. Un pibe de los que viene después, una piba de las que vienen, como para conocer eso que hay después de Dani De Vita, pero no en un sentido de que se esté terminando en absoluto, sino son más pibes, van a venir después y lo que vos haces ahora con Piero seguramente lo harán contigo, ¿no? Entonces, que nos ayudes a conocer eso nuevo que está surgiendo, que abras esa puerta también o sea, que esta final de entrevista sea también abrir una puerta. Me encanta la propuesta. Antes de cerrar, agradecerles, la verdad que me siento muy honrado de poder formar parte un ratito de uno de mis programas favoritos, del Destape Radio. Mandar un abrazo ahí a todo el equipazo del otro lado, de un medio que ha sido y es muy importante en toda esta discusión y en esta batalla. Y mirá, me encanta que me preguntes esto porque me pasó hace poquito de que me llega un mensaje a Instagram de alguien preguntándome si quería hacer una entrevista para hablar de música, de rap. Le dije que sí sin muchas preguntas, sin averiguar demasiado. Y lo que me encontré del otro lado fue un colega muy joven que disfruté muchísimo esa charla. Se llama Indy, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden buscar en Spotify también. Indy La Zona Squad, lo pueden encontrar así en Spotify y en las plataformas digitales, que primero fue un placer la charla que tuve. No podía creer de estar conversando con un pibe tan chico que tuviera las cosas tan claras. Y después que terminó la conversación y todo, me tomé un rato para ponerme a escuchar a ver qué música hace este pibe que dice cosas tan importantes cuando habla. Y lo que encontré en sus canciones fue maravilloso. Yo la verdad que soy bastante forro cuando escucho música. No me cuesta encontrar cosas que me gusten y me voló la cabeza. Me voló la cabeza y además desde dónde lo hace, porque no vive en la ciudad, ni de Buenos Aires, ni vive en el conurbano, y cómo hay tanto talento que no conocemos, es una cosa impresionante. Así que Indy La Zona Squad creo que tiene mucho para darle a la cultura argentina y sobre todo a las letras, que nos faltan letristas y cuando aparecen estos monstruos me pone muy feliz. Dani, te mandamos un abrazo y nuevamente muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Fuera de contexto. Todo se presta. ¿Y qué es el rap? Esto es el rap. El rap es una fiesta, te puede encontrar cualquier cosa. Sí. El rap es una fiesta y yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélquense de esta, fachos y topos terminan en el tacho, muy macho hasta que la rompo. El rap es una fiesta y yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélquense de esta, fachos y topos terminan en el tacho, muy macho hasta que la rompo. Cuando piso las tablas todos se preguntan, ¿y ese idiota de dónde salió? Y esa vestimenta tan chota, qué cara de enfermito. Cuando rapea te disloca, lleno almas como canchas los redondos de ricota. Me gusta la música de la nostalgia de los clásicos, colores, escalas, sapleos, y es mágico que se acaba uno de rap si arranque un indie pop. Pero no, los Grammy con sus dos acordes plásticos, la copia de la copia de la copia de la copia de MC's Nemesis, del frenesí del rap con trayectoria. Acopian tan fobia, obvian al resto del círculo. Nosotros hacemos rap, que ellos hagan el ridículo. Like mi ánimo, quiero ver cuellos que suben y bajan. Y si vuelvo a nacer, desde la manta a la mortaja, desde siempre, desde bebé que repero este escenario extraordinario alrededor del bombo y caja. Porque el rap es una fiesta, yo sé que te molesta. Está
está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélguense de estas inadaptados, con conceptos repetidos que aburren hasta un volado. El rap es una fiesta y yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélguense de estas inadaptados, con conceptos repetidos que aburren hasta un volado. Algunos se tatúan la cara para tener respeto, se luquean y está bien, pero me causan sus conceptos cuando suben cara de póker. La atención les causa choque tan obvio que causan brother el Joker de Jared Leto. Yo soy todo lo contrario, una hoja en blanco. Ya han comprobado que apunto a otro lado del que han apuntado. No busco que digan, ay qué grande la tiene Franco. Busco identificar a quien se sienta un bicho raro. Juro solemnemente sobre mis santos escritos no parar hasta encontrar más rap del que necesito. Mal por el que no nos van, que si quieres eso también, porque se ve que no nos alcanza ni el infinito, ni tornados, ni tormentas, ni aunque acusen, ni aunque mientas, ni aunque hagan un manifiesto en contra de esta mala vida, ni aunque ladren, ni aunque muerdan, nada va a evitar que venga. Muevas cuellos y le digas una puta mano arriba. El rap es una fiesta y yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélguense de esta, fachos y topos terminan en el tacho, muy macho hasta que la rompo. El rap es una fiesta, yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélguense de estas inadaptados, con conceptos repetidos que aburren hasta un volado. El rap es una fiesta, yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. Cuélguense de estas, fachos y topos terminan en el tacho, muy macho hasta que la rompo. El rap es una fiesta, yo sé que te molesta. Está todo bien, pero silencio al que detesta. El rap es una fiesta, les quedó claro. Y al que le molesta el ruido es porque no está invitado. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Llegamos al final de Fuera de Contexto. Estabas escuchando al artista recomendado por Dani De Vita, Indy La Zona Squad. Así se escribe todo junto, La Zona Squad. Así lo pueden encontrar en YouTube y en las redes sociales. Con el tema fiesta, bueno, qué lindo este cierre de entrevista, conociendo también nuevos artistas. Le volvemos a agradecer y a mandar un fuerte abrazo a Daniel por esta charla. 30 años tiene, la verdad, increíble que a los 30 años tenga no solo esa capacidad, esa lucidez y esa creatividad, sino también un inmenso ya recorrido artístico realizado. Y un compromiso inclaudicable, por supuesto. Hablando de compromiso, nuestro compromiso de cada sábado es hacer este pequeño, mínimo ejercicio de memoria que nos parece sumamente necesario recordar que hoy se cumplen 2080 días de detención ilegal, de prisión ilegal para Milagros Sala. Hace 655 días que este gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 intenta de alguna manera desandar el camino del lawfare, pero no ha logrado liberar a Milagros Sala, que lleva 2080 días, insistimos, como presa política. En este día y cada día hacemos nuestro reclamo de libertad para Milagros Sala y para todos los presos y todas las presas políticas de la Argentina. Hoy también, sábado 25 de septiembre, Stornelli sigue siendo fiscal de la Nación y eso también nos obliga al ejercicio de memoria y a la denuncia para impedir que esto siga repitiéndose y que llegue el sábado en que por fin Stornelli dé cuentas la justicia y no tengamos que seguir recordando esta infausta situación. Y hablando de memoria, tenemos que mencionar, por supuesto, que el jueves ocurrió la marcha número 2267
de las Madres de Plaza de Mayo. El sábado o domingo pasado fue que circuló en las redes por unos instantes, por unos minutos, una fake news un poco ayudada por algunos dirigentes internacionales que se comieron la curva en relación a la salud de Eve de Bonafini. Bueno, el jueves Eve de nuevo en la plaza demostrando que es, como decimos siempre, como un yogur de supermercado chino, invencible. Todos los avatares de la marcha, recuerden, en www.madres.org, allí los compañeros de audiovisual de Madres suben además de la transmisión en vivo, suben cada discurso de Eve y de los invitadas de cada jueves. Así es. Muy interesante, por ejemplo, leer la carta de Cristina en relación al discurso de Eve del jueves, de ese mismo jueves, ¿no? Ese mismo jueves de la publicación de la carta de Cristina, Eve en la plaza decía: queremos saber de qué se trata, y unas horas más tarde la carta de Cristina contaba exactamente de qué se trata. Ahí en esos dos textos de ese jueves se cifra algo de la historia política y del presente político argentino. Me parece sumamente interesante entrar a madres.org para seguir esos discursos de Eve. Por supuesto, también le agradecemos como cada sábado a nuestro productor, a Nicolás Colombo, a nuestro editor Juan Pocho Monasterio, también ese abrazo extendido al chat de oyentes del programa que va siguiendo cada una de las vicisitudes que va generando las entrevistas de cada sábado. Así es, y se va terminando este Fuera de Contexto. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16 aquí en el Destape. Se quedan, por supuesto, con este manual imprescindible para la buena vida, para el buen vivir, que es el cápsula de nuestro amigo Nico Esquivel y luego Sonorama. Sigan en la programación de El Destape Radio. Nos encontramos el próximo sábado. Abrazo grande.